preguntarle acerca de ¿cómo se llama esto? De mi trabajo, o lo que yo quería hacer es una granja de pollos, ¿no? De engordamiento de pollo. Ya. Para He estado viendo lugares donde se hacen habitualmente y o sea, hay varios lugares, digamos, o, y ahí no sé cómo definir un lugar exacto. Ujú. Mm, ¿A qué distancia piensa ubicarse Eh, ¿En qué sentido? de la ciudad? Por eso es lo que le digo, hay varios lugares, hay como de ir hacia el norte, hacia el sur, hay distintos lugares. O Por sea, ejemplo, perdón que lo corte, me puedo sentar, o bueno, puedo hacerlo donde yo desee, o cómo sería lo ideal. a ver, eh, ¿a qué lugares, un poco definiendo los lugares donde usted va a entregar? Puede ser por el costo del terreno también. El terreno así se clasifica. De ida para la zona norte, el terreno es más caro. Lo más barato es para la zona sur. El terreno en la zona sur es más barato. ¿Por qué es más barato en el sur? Porque llueve menos, un poco más seco y por lo tanto para agricultura o para ganadería es más complicadito. Entonces, para la zona norte llueve todo el tiempo y por lo tanto para agricultura o ganadería es excelente y básicamente en función de eso vale. Entonces, una buena zona sería para la zona sur. Y para la zona sur hay dos rutas, la una es la carretera Camiri y la otra es por la Santos Dumont, saliendo por el Palmar hasta Río Grande, digamos. Una de esas dos rutas yo creo que le podría costar más barato. Por la doble vía no le aconsejo por la cantidad de pueblos que hay, el tráfico es más complicado, no, y también un poco caro. Y bueno, Sí, más accidentado. sí, para la doble vía yo sabía que están las granjas de Sofía igual. Pero, pero son cerca, le cuento, lejos no hay. Claro, o sea, esa era mi idea, digamos. Hace años las granjas eran por el kilómetro 9, por el kilómetro 12, 13, 14, 15, y ahorita ya no es posible implementar, a esa altura ya no es posible implementar granjas. Va a ser por el kilómetro 40, 50, hasta 60 incluso, porque tiene su reglamentación. Tiene que estar a una distancia determinada de las zonas urbanas donde hay población, no sé si son 2 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y también a otra granja. O sea, para ubicar la granja, uno incluso van algunos y ubicando una zona, van y preguntan si no hay permisos en curso, porque de una granja a otra, o si hay una granja de cerdo cerca, y eso lo indican en el SENASAC. Le da uno las coordenadas y le dice, a ver, aquí puedo implementar, y ellos le dicen sí, porque no hay zona urbana alrededor a la distancia que exige la norma y tampoco hay granja ni de cerdo ni de aves en el perímetro que tiene que quedar libre. Ya le dicen, porque yo, bueno, sabía que o sea, también era una idea de que esas granjas que le digo que están por el kilómetro 9 y todo eso, yo sabía que las alquilan igual. O sea, que lo- los que las... El kilómetro 9, No sé por qué lado, pero es de ida a La Guardia. O sea, sé que es por esa zona. pero En no la, en sé la, si, en la no sé misma granja si, de Sofía. Perdón, perdón. no sé si ya le aconsejaría que se haga un poco más retirado de la ciudad, Ya. porque esas tienen conflicto cualquier rato.
Por la gente que se va poblando así, genera conflicto cualquier rato con la granja. Porque sí o sí salen olores de una granja. Salen olores desagradables y la gente se molesta. Y digamos, y una granja no se implementa uno para un año. Uno va a hacer una proyección de 5 años o más. Y para estar con problemas al año o a los 2 años, mejor es ubicarse en un lugar donde va a tener menos conflictividad. Es cerca, ¿de qué cerca es cerca? El transporte le sale barato. Llevar los insumos, traer ya el producto final, pero no sé si el tema de conflictividad, la conflictividad yo no sé si va, si, yo he escuchado seguido conflictos que hay ya con granjas que las urbanizaciones van avanzando y las granjas quedan como que en el centro o ya van avanzando por los costados de las granjas y ahí empiezan a haber los conflictos porque hay olores que todo el tiempo, y claro, no es agradable para nadie vivir cerca donde hay olores fuertes, ¿no? Y continuos, en este caso. Puede ser, obviamente, mientras más cerca, una granja, mientras más cerca de la ciudad esté, usted ahorra en los insumos que va a llevar, porque los insumos se compran de la industria, de la comercializadora de maíz, sorgo, de las industrias que procesan soya. Mientras más cerca esté, el costo de llevar los insumos le va a ser más barato y también de traer el producto le sale más barato. Pero hay que ubicarse en una zona que no esté poblada y que esté lejos todavía por ejemplo, identificar mira usted si hay urbanización aprobada en su entorno, por más que todavía no esté habitada, cuestión de tiempo de que ya haya gente en esa zona. Pero si es zona rústica, todavía hay varias propiedades antes que ustedes, zona rústica, ahí sirve. Hay que hacer un equilibrio entre la distancia y el tema de urbanizaciones, que no estén muy cerca, que por lo menos si su proyección es de 5 años, que usted calcule que dentro de 5 años todavía no van a llegar ahí la área urbana. Está bien, Listen, y, o Ok. sea, yo sigo ahondando en ese tema porque quiero saber igual si, digamos, ya me dio pauta, o sea, ya voy a elegir o tratar de elegir una zona por el sur, cómo tengo que ver ese tema de más que si, o sea, puedo averiguar, ¿no? Dónde hay comunidades y todo eso, y basarme alrededor de de tanta distancia y todo eso, pero quiero saber qué tengo que, o sea, cómo proceder, tengo que evaluar el terreno, tengo que decir un terreno de tanto dinero, o solo decir o un terreno de X hectárea o X tamaño para empezar a hacer tantas cosas, digamos, para empezar el proyecto. Depende de la proyección de su negocio, de la granja. Usted decide empezar con la escala que utilice. Usted decide iniciar por ejemplo, decide iniciar con 30.000 pollos, con una capacidad de producción de 30.000 pollos. Si esa fuera la idea, usted tiene dos opciones. O tiene un galpón, o tiene 3 galpones que le entran 10.000 a cada uno, que esa es la forma menos mecanizada que hay, menos sofisticada en tecnología, o decide hacer un solo galpón. Si decide hacer 3, hay que fijarse en el reglamento de avicultura, y decide usted aumentar otros 3 de aquí a 2 años, digamos, y cerrar el ciclo de 5 o 6 años con 6 galpones. Si ese es el horizonte,
usted tiene que ver las distancias que le dice que hay de galpón a galpón, más su silo para abastecimiento de grano, más las instalaciones de su molino, su equipo que necesita ahí para procesar el alimento, oficinas y todo lo demás, y eso le va a decir que para 6 galpones, por decir, necesita 10 hectáreas. Ahora, si usted querría seguir creciendo o necesita un espacio para, por ejemplo, necesita un lugar para productos, para descartes, para entierro sanitario, cosas así, o para reciclaje, las aves muertas, por ejemplo, eso todo le reglamenta el SENASAC. Usted tiene que colocar, tiene que tener un lugar espacial que es reglamentado, que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, esos parámetros le dicen si usted necesita 10, 15, 20 hectáreas o cuánto. Y obviamente si usted quiere compra cabal para lo que le dice el proyecto, con todas las condiciones que le exige la norma, o compra el doble si quiere tener ahí por si más adelante quiera crecer en la misma actividad o colocar otra actividad que sea compatible. Que no sea, porque como le digo, todo está reglamentado con distancia. Así que va a depender del tamaño que le quiera dar usted al proyecto y cómo va a proyectar el crecimiento para según eso definir cuánto de terreno necesita. Licenciado, una consulta. Y en mi caso estoy haciendo la ganadería y bueno, el proyecto ya lo estoy avanzando en una buena parte. Mi duda es si es que tenemos, por ejemplo, cada uno un presupuesto para manejar esta pequeña industria, empresa, ¿no? Como se llamaría. Porque yo, por ejemplo, puse como territorio en la región de la Chiquitanía, ya que es una región donde más crianza de ganado hay. Y bueno, yo puse, por ejemplo, una al azar de 10 hectáreas para la producción. Pero bueno, mi duda era esa, ¿no? Si tenemos que poner el precio del terreno y la región exactamente. Bueno. ¿A qué se quiere dedicar usted? ¿A producir ganado terminado, destetes, novillos para recría? ¿Qué tipo de animal pretende producir? ¿Cuál es la idea? Mi idea era la crianza de ganado para hacerlo engordar, ¿no? Después ya venderlo. Pero nosotros, obviamente, no, como era un establo, entonces para hacerlo engordar. Usted quiere hacer un confinamiento, porque 10 hectáreas no le alcanza, le cuento, para mucho. Si fuera cría, la cría no, por lo menos acá todavía no se hace en estabulado, es bastante caro el estabulado. Cría, ¿qué significa? Comprar 100, 200 matrices, comprar los toros o inseminación artificial. Esas tienen las crías, se les desteta, se separa los terneros a los 3, 4 meses, y después eso se los pasa a otro lugar, se les da suplementación un tiempo y después siguen a puro pasto hasta que alcanzan un tamaño ya suficiente y después se los termina, se los engorda. Este es el tema de cría, ¿no? Criar y ahí yo puedo vender en distintas etapas. Yo puedo vender a los 4 meses de lo que nacieron, 3 o 4 meses se les separa de las madres y se vende. O también puedo hacer recría, se llama. Separar primero, después hacer la recría, después de destetes hacia arriba hasta que lleguen a cierto tamaño, tenerlos a campo abierto por ahí. Y después vender en esa etapa. Puedo vender los chicos o puedo vender en la segunda etapa, que es que los novillos ya están listos para entrar a un confinamiento. O por último hago todo el proceso y vendo animales terminados directamente para faena.
También puedo comprar los terneros chicos de 3-4 meses y hacer la recría. Hasta que alcance su tamaño normal, solamente comprar chico, se llama recría, esa etapa de crecimiento de los animales, y luego vender para que otro haga el confinamiento. O también ahí puedo comprar los terneros, hacer la recría y el confinamiento, vender terminado. Y lo último, que solo me puedo dedicar a confinamiento. Así que más o menos es un resumen para que usted vea cuál se ubica. Y el confinamiento, sí, las 10 hectáreas dan para un confinamiento, no, ningún problema. Ok, también. Entonces, en el caso del presupuesto, ¿manejamos con un presupuesto cada uno o un presupuesto libre tenemos para disponer para hacer, por mi caso, el establo? A ver, hay lo siguiente. Hay costos fijos y costos variables. Por ejemplo, o sea, hay que empezar a diferenciar, hay que diferenciar el presupuesto de me está hablando de tema presupuestario, el tema de presupuesto de ingresos y de gastos, o viceversa. Por ejemplo, el presupuesto de ingresos no hay mucho problema porque el presupuesto los ingresos van a estar dados básicamente van a estar dados por la venta del ganado, sea cual sea el tipo. Ahora, el tema de gasto, el tema de presupuesto de gastos va a estar dado por, en primera instancia, ahí hay que ver el costo del terreno, tengo que prever, y al inicio, el primer año, y el costo de las instalaciones. Y después viene lo que es operativo, pago de personal, compra de insumos, medicamentos, alimentación, todo lo demás. Estamos hablando de confinamiento. ¿Y qué es lo fijo que se hace y lo que se va a hacer? Digamos que usted va a comprar las 10 hectáreas el primer año y compra las 10 hectáreas y luego va a hacer instalaciones ahí. No hay que preocuparse de siembra ni nada porque eso no da para mucho, digamos. Más que todo usted hace ahí confinamiento, todo lo tiene que comprar. Y lo que va a hacer, lo que va a prever es el tema de instalaciones. Corrales, bretes, todo lo que requiere distintas divisiones, comederos, bebederos, instalaciones de agua, pero si hay que perforar un pozo para el abastecimiento de agua, claro que tiene que haber un pozo, una forma de abastecimiento que sea autónomo, porque es una gran cantidad que se consume. Las instalaciones de galpones para abastecimiento, para almacenamiento de los insumos, de los granos, de los productos, borraje, todo lo que tenga que comprar, todas esas instalaciones y bueno, y lo último, o sea, no lo último, sino ahí usted va a definir cuántos animales va a comprar por, más o menos el confinamiento dura entre 60 y 90 días. O sea, usted tiene que definir cuántas veces al año va a cargar ese confinamiento y cuántos animales. Si dice 10.000 por salida, significa que al año usted va a sacar unas 3 veces más o menos. 10.000 animales. Entonces ahí presupuesta su requerimiento para compras de los animales, de la cantidad de animales. Y en función de la cantidad de animales sale lo demás. Porque todo es medible. Se sabe cuánto consume un animal en materia seca. Así que usted, si se come 15 kilos al día de materia seca, usted va a decir, qué sé yo, de pastura
fardo de pastura le doy 8 kilos, más unos 2 kilos de maíz, más unos 2 kilos de soya, más esto, más lo otro, y tiene la dieta. Así se hace así se calcula, en este caso como una especie de requerimiento de insumos a lo largo de los años, y de ahí y eso es lo que tiene que presupuestar, los recursos que necesita todos los años, cada año, en cada periodo, en cada etapa, de cargar y llevar adelante el confinamiento. No sé si la explicación se entiende o diga para aclarar algunas cosas más. ¿Se te dio, licenciado? Está bien. A ver, sigamos si hay otra pregunta de alguna otra persona. Licenciado, yo estoy haciendo sobre el cultivo de maní y quisiera saber o sea, mínimo cuántas hectáreas debería ocupar para sembrar. Para ese cultivo, para hacer como negocio, por lo menos de unas 20 para arriba. Pero todavía con pura maquinaria alquilada tendría que ser, con puro alquiler de maquinaria, no maquinaria propia. Si fuera de 100 hectáreas, o por lo menos unas 80, ya le diría, con parte de la maquinaria propia. ¿Dónde piensa hacer? Estaba pensando por Camiri, porque abarca todo el Chaco boliviano, tengo entendido eso. Ok, está bien. Sí, es zona que da bien el producto ese, da por Charagua, toda esa zona. Es zona de producción de maní. Por lo tanto, no hay que preocuparse mucho de un cultivo de rotación. ¿Cómo se va a manejar en esa zona el negocio? Dándole algunas cosas, algunas líneas. En esa zona no se puede hacer dos cultivos como podemos hacer en el norte, ¿no? De sembrar maíz y sembrar soya o viceversa, o con otro cultivo, así combinar. Está cosechando el uno y al rato está sembrando el otro, digamos. Allá el periodo de lluvias es muy corto, escaso. Por ejemplo, este año se ha perdido más de 100.000 hectáreas de maíz se han perdido. Les comentaba en la clase, en la semana anterior desde Camiri, que habíamos ido a ver eso. Así que se puede hacer un solo cultivo, pero hay que considerar para que el suelo no pierda su fertilidad muy rápido, porque cuando uno hace monocultivo es sembrar el mismo cultivo varias veces en ese suelo. Y ahora no se aconseja eso, y más bien se trata de que la gente haga hasta por tema de negocio, no me conviene que mi tierra se desertifique muy rápido, más bien que mantenga su potencialidad que tiene. Y eso es un poquito conflictivo en esa zona, porque no hay cómo hacer rotación con otro cultivo, que es lo que le da vida, le da oxígeno. En ese caso, lo que hemos visto que la gente hace, por ejemplo, y el maní se siembra bastante temprano. Así que muchos, tras de la cosecha de maní, le colocan, como no sirve ni para forraje, no hay mucho, tras de la cosecha le echan un sorgo, siembran un sorgo, que no es para ganar en el sorgo, simplemente es para cobertura, y posteriormente meter ahí el ganado, porque en el sur los que siembran maíz, por ejemplo, todos utilizan el rastrojo del maíz para que se mantenga el ganado en la época de invierno, en la época seca. Así que ese proyecto, si lo enfoca por ahí, habría que pensar en colocarle, por decir, por ejemplo, un sorgo
Una semilla no necesita que sea una semilla cara, una semilla para que porque no es un cultivo que va a sembrar para ganar plata. Simplemente es buscando que la fertilidad del suelo se mantenga y que a la próxima campaña le vuelva a sembrar maní a usted y le dé un buen rendimiento. Le va a ayudar a eso. Entonces, es como que va a ser parte del costo nomás de la operación, como un cultivo de cobertura se llama eso. ¿Que le va a servir para meter ganado? Sí. ¿Y por dónde podría estar la ventaja de que la mayoría de los productores o casi todos los productores del sur de esa zona son ganaderos y son agricultores, ¿cierto? Entonces hacen las dos actividades. No juegan a una sola, porque es muy riesgoso solo tener lo que solo se dedique a maíz. Imagínense, este año perdido toda la cosecha y no hay ingresos, no hay para nada, ¿no? Ni para pagar los créditos. Entonces, alguna combinación así con tema ganadero que se pueda aprovechar el sorgo como cultivo de cobertura. Esa idea le damos para que pueda ir pensando, viendo cómo armar la actividad. Ya, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. 10 hectáreas para la siembra de palta, ¿está bien o es mucho? No, no es mucho. Un proyecto, una unidad productiva dedicada a eso, hasta podría ser unas 20, digamos. O si quiere empiece con 10 y a los 2 años o al año coloca unas 5 y se proyecta hacia arriba. Está mínimo. Cuando hagamos el flujo se va a dar cuenta que el ingreso va a ser importante, pero no es tan alto. Entonces unas 10, empecemos con 10, está bien. Pero sí haga una proyección de crecer. Ah, ya dice, está bien. Porque se supone que usted se va a especializar y que se va a dedicar su vida de aquí en adelante, vamos a suponer, a eso, ¿no? Ese va a ser su negocio hacia adelante. Entonces, se supone que cuando uno ingresa a la actividad, si por algún problema le va mal el primer año hasta el segundo, y si no le fue bien por ahí, hasta ahí al principio caen los proyectos, los emprendimientos, las unidades productivas. Pero después la mayoría se va estabilizando. Caen igual hacia adelante en cualquier etapa, se pueden caer, pero es menos probable. ¿Por qué razón? Porque usted va aprendiendo el primer año, el segundo año, el tercer año es mejor que una maestría. O sea, usted predica, usted nadie se la charla y es más, usted puede instruir y capacitar a otra gente, pero lo ha visto en la práctica. Entonces, a medida que uno vaya en la actividad, uno se especializa más. Uno va ajustando cosas, va haciendo cosas, va perfeccionando las cosas y va sacando mejor resultado, obviamente. Ya dicen entonces, con las 10 hectáreas está bien para empezar. Sí, está bien. Ya, gracias. Otro más. Licen, buenas noches. Adelante, Casi Paula. mi pregunta, Licen, pero sobre el cacao. ¿Por qué sector sería, conveniente el cultivo? Y las hectáreas, ¿cuántos son recomendables? En el Beni, en Pando. Acá no hay mucho, le cuento. Acá, por San Carlos, Licen,
no, algo estaba leyendo. Sí, por ahí. Creo que hay unas plantas, hay en esa zona, Buenavista, San Carlos también hay plantaciones de palta a propósito. Por ahí están las plantaciones más importantes de palta que hay a nivel comercial ya, no la planta que tenemos en la casa o en la quinta, digamos. En esa zona creo que porque también hay café, digamos, y por esa zona sí se puede. Habría que precisar un poco. La verdad es que no estoy, pero sí puede, por ahí puede ser interesante. Y las hectáreas, más o menos. A ver, puede ser igual de 10 para arriba está el parámetro, unas 15, 20 por ahí, 20 mejor. Va a ver que el capital de arranque es interesante para eso. En el tema de plantaciones, lo que uno tiene que uno hace una inversión fuerte al principio porque es manejar temas de plantines y todas esas cosas, preparar el terreno, todo es caro y costoso, y además hay que hacer el mantenimiento. Tengo que poner riego, fertilización, mantenimiento, limpieza durante 2, 3, 4 años hasta que empieza la producción. O sea, tener recursos para solventar todo eso. Es como las plantaciones de uva igual. Tengo que tener capital, recursos para hacer todo un mantenimiento, porque si no hago eso se me arruina y pierdo todo hasta que empiezo a recibir. Incluso cualquier plantación en el primer año de producción me da ingresos, pero todavía no cubro los costos. Recién segundo o tercer año, depende qué tipo de planta estemos hablando, recién empieza ya a verse el retorno. Veamos otra pregunta, a ver si alguien más. Yo creo que resolvemos algunas dudas, orientamos y les sirve a todos al final. Ok, continuaremos con nuestro avance. No se olviden que línea de base es hasta el próximo martes, hasta este martes que viene. ¿Alguna pregunta de los temas que hemos visto, de las grandes medidas que han generado impactos fuertes en el sector agropecuario y en la economía en su conjunto? Hasta acá. Hoy hemos llegado hasta el decreto 21060. Y bueno, llegamos hasta, básicamente, eso duró hasta 2005. Dijimos que, un poco para refrescar, dijimos que se aplicaron las primeras medidas con la aplicación de este decreto, después se fue perfeccionando, profundizando el año 96 cuando se hizo la capitalización. Y eso nos duró hasta ese tipo de medidas, ese paquete que permitieron controlar la hiperinflación,
la caída de los ingresos, el déficit. Bueno, era déficit comercial y déficit público, que son los dos, lo que se le llama los déficits gemelos. Es más llevadera la situación económica cuando tenemos un déficit, pero cuando se juntan los dos ya la situación se complica más rápido para la economía. Así que eso a manera de recuerdo, y quedamos de que ustedes iban a repasar más que todo en lo referente qué consiste la política social comunitaria, el modelo que llevamos desde 2006 hasta la fecha. Tuvimos ahí un paréntesis, pero en realidad no se cambió nada, no hubieron normativas de fondo que cambien este modelo. Así que está abierta la participación. A ver, ¿qué han leído? ¿Cómo es el modelo? Ya yo dicen, el modelo se llama el modelo, el nombre completo no me acuerdo, social productivo. La cosa es que aquí el Estado controla los sectores estratégicos como energía, hidrocarburos, minería, y deja a los privados lo otro, lo que no es estratégico. Y para esto lo hace para obtener excedentes, y estos excedentes lo que hace es, primero lo distribuye a los ciudadanos a través de bonos, y también supuestamente, ¿no? Lo distribuye también a los sectores no estratégicos para que así pueda haber industrialización. Y también promueve el modelo comunitario, que más que todo es como en el campo o en zonas indígenas. Ya, bien, Marco. A ver, sigamos con los aportes, porque es bastante amplio y hay bastantes conceptos que hay que entender bien, ¿no? Bueno, por mi parte, yo investigué en que este modelo económico se distribuye en excedentes en el sector estratégico donde están los hidrocarburos, la minería, o mejor dicho, ahí pasa el excedente, de ahí va al sector general de ingresos, donde va, donde realiza todas las obras, ¿no? Y ahí más hacia abajo está la distribución de los ingresos, donde están los bonos, Juancito Pinto, bonos Bonasuri, etcétera. Pero en sí la finalización es la industrialización completa. Bien, Daniel. A ver, sigamos. ¿Quién más se anima a dar otro aporte? Listen, yo lo que entendí un poco del nuevo modelo era que, primero que nada, o sea, el Estado quería o busca intervenir en el mercado para corregir estas fallas. También quitar o nacionalizar y controlar los recursos nacionales estratégicos para, para, para buscar beneficiar a las personas. Eso a través ellos proponen una redistribución de los ingresos, perdón, en la economía y también en el lado social, a través de, como han dicho mis compañeros, bonos y todo eso. Buscan a través de esto también de controlar los recursos estratégicos, buscan una mayor generación de empleo, o sea, quieren ser más activos en el ámbito de generar empleo, y buscan también preservar la estabilidad económica del país, supuestamente buscan bajar los déficits fiscales que acabamos de ver, los déficits fiscales y comerciales. Bueno, públicos, pero... Ya. A ver, vamos a ir sacando algunos conceptos para después analizar, o sea, sacando algunas frases. Ustedes han repetido algo que es mayor intervención en la economía. Ese tomémoslo, tengámoslo como subrayadito ahí,
pero vamos a seguir con la participación de varios. Ese es un término común que ustedes han hablado. Y después vamos a ver qué es la intervención, cómo es la intervención. A ver, sigamos, ¿quién más quiere participar? Ok, les lanzo la pregunta. ¿Qué entendemos por intervención? ¿O cuáles son las formas de intervención? ¿Es una sola? ¿Son varias? ¿Cuáles son? A ver. ¿Cómo será la intervención en la economía o en la producción? Puede, por un lado, ¿no? Puede ser, puede tener sus propias empresas, controlarlo, ejercer un monopolio. Luego también puede establecer, ¿no?, distintas políticas. Podría poner precios máximos, precios mínimos, establecer cuotas, ¿no? Poner políticas. Bien, hay dos formas de intervención. Y los acaba de describir muy bien. O participando en la producción, creando empresas, porque por ejemplo acaba de crear una empresa justamente agropecuaria. Hace días atrás. Acaba de crear esa empresa y va a empezar a producir maíz, soya. Ya lo hacía en otras cosas, ¿no? En otro ámbito. Por ejemplo, decían ustedes monopolio, si es monopolio en el tema de hidrocarburos, por ejemplo. O no. Es absolutamente estatal el tema hidrocarburífero. Todo lo que es transporte, explotación, transporte y refinación. En ese lado ya está monopolizado. ¿Es un producto estratégico? Sí, es un producto estratégico. Ahora, en otros sectores lo que está haciendo es intervenir, por ejemplo, en el caso agropecuario, ya viene interviniendo desde hace varios años atrás, creando empresas de semillas, creando empresas que procesan leche, creando empresas que compran y venden productos como es EMAPA. Y lo último, bueno, también hicieron un ingenio en el norte de La Paz, un ingenio azucarero. Y lo último es la empresa que va a producir ya granos y también ganado. Entonces, esa es una forma de intervenir. Y la otra es regulando. O sea, no dejando que el mercado funcione por sí solo, sino colocando reglas, poniendo precios, como decían, y ahí hay un tema muy importante que aclarar. Aunque teóricamente, hoy en la práctica, se ponga un precio piso, ese precio casi nunca se cumple. Lo que sí se puede poner son precios techo. Por ejemplo, se está queriendo subir el precio del pollo y ustedes saben que desde 2010 o 11 para acá, el pollo tiene un precio ya de máximo de 15,5, 15 bolivianos con 50 por kilo. El que venda por encima de eso puede ser sancionado. Puede ser sancionado, está establecida así la norma, y hay otros productos como los aceites, hay varios que están con precio techo.
Podría ponerle precio piso, pero no corresponde, porque de nada, por ejemplo, ¿cómo podría ser en el caso del pollo una franja de precio? Que no se venda menos de 10 pesos o menos de 10 pesos, por decir, para salvarlos a los granjeros que no pierdan plata. Pero ¿por qué se baja el precio de un producto? Porque hay en exceso. ¿Se puede guardar el pollo? No se puede, ¿no? O sea, es imposible las cantidades que hay y cómo está nuestra logística. Sale hoy día el pollo y esta noche tiene que llegar al frigorífico y mañana a las 5 de la mañana estar en los mercados o donde sea. Así de simple. Entonces, si yo en este momento me ofrecen pagar 7 y digo ya estoy perdiendo un boliviano porque mi costo es 8 por kilo y salgo a vender y me ofrecen 7, lo voy a alargar a 7. Y si no me quieren pagar a 7, yo por lo menos quiero 7, pero no hay alguien que me pague eso. Me ofrecen 6.50, lo voy a vender a 6.50. Por último, yo voy a bajar el precio porque no tengo dónde guardar, no tengo cómo almacenar eso, o sea, imposible. Entonces yo voy a, si fuera el piso 8, el piso quedó ahí nomás. No se respeta en la práctica, o sea, no hay forma, por exceso de oferta del producto, no hay forma de que funcione el piso. Así que, para que ustedes se den cuenta, es un poco injusto el tema del techo, porque por más que en un decreto esté escrito que hay un piso, supuestamente, para buscar un equilibrio entre el consumidor y el productor, ¿no? Equilibrio en el consumidor que no pague más de 15.5. Pero cuando toca al otro lado, no hay equilibrio, no hay que haga que a mí me paguen 8 para que yo recupere mi costo por lo menos. Entonces, esas son las diferencias del uno y el otro. El de arriba es fácil de controlar, pero el de abajo no hay forma de controlar porque es exceso de oferta. Y así pasa con todos los productos. En este momento, por ejemplo, el maíz cuesta 115 o 120 bolivianos un quintal. Y por eso se están cerrando las granjas, porque las granjas no pueden pagar más de 60 bolivianos. Pagan 61 y ya empiezan a perder plata. Y claro, los productores que están cosechando algo, por lo menos están recuperando sus costos porque el año fue malo. Está caro porque no hay maíz. Pero si a la próxima campaña hay excedentes, por más que se baje a 40, lo van a tener que vender igual. Pese a que es un producto que se podría almacenar por más tiempo, pero eso de almacenar significa que hay que incurrir en costos. La gente cosecha y tiene que pagar obligaciones, tiene que pagar al banco, tiene que pagar al personal, compra de insumos, y tampoco tiene la espalda para almacenar y esperar que suba un tiempo. Así que igual se deshace. Pese a que es un producto que tiene ventaja contra el pollo, que sí podía aguantar un mes, 2 meses o más, guardado obviamente con mantenimiento, pero igual las condiciones no están dadas para que la gente aguante. No se va a tener que venderlo a 40 probablemente, o a lo que le paguen, en ese caso perdiendo, por debajo de su costo de producción. Un poco para ver las diferencias e ir viendo las dos formas de intervención. Toqué este concepto porque ustedes dijeron poner precio, techo y piso, si no me equivoco, o dijo alguien franja. Y para entender la mecánica de al final, en la realidad, cómo funcionan esto. Ese es el concepto de intervención, o sea, o fijo precios o reglas de comercio, o reglas, por ejemplo, es no podés exportar, o podés exportar, pero si cumplís estos requisitos.
o sea, requisitos que no son de aranceles ni de esto, sino reglas. Para exportar tenés que tener este certificado. Y para obtener ese certificado son una serie de requisitos difíciles de cumplir. Por lo tanto, lo que está haciendo ahí es intervenir en el tema exportaciones o prohibir, pero de forma indirecta, ¿no? Poner requisitos que no son fáciles de cumplir en cualquier momento. Entonces, esas son, o pongo precios o pongo algunas reglas que alteran el tema del libre mercado, como conocemos. Cualquier regla que yo coloque que altera el normal desenvolvimiento en un escenario libre es intervención. Esas son las intervenciones. A ver, pero con comentarios y consultas también sobre estos temas que son importantes. Porque es el modelo en el que estamos y vamos a estar, no sabemos hasta cuándo, por lo menos sabemos que durante este gobierno se mantiene y después adelante no sabemos si sigue o no sigue, pero en ese modelo estamos y hemos estado 14 años. Es muy difícil fomentar pues a la inversión del capital privado, porque ante cualquier situación, digamos, el que más se va a ver perjudicado es el inversionista. Usted está hablando de riesgo, ¿no? Del nivel de riesgo que genera. Claro. Claro que sí. A ver, nosotros vamos a hacer, fíjense, nuestros planes, nuestras unidades productivas, vamos a proyectar para producir 5 o 10 años y todos vamos a tener que hacer inversiones. Pero, y vamos a ser enfocados con proyecciones de precio, proyecciones de mercado y de todo lo demás. Y por supuesto que esas proyecciones son suponiendo que no cambian las reglas, ¿no? Si nosotros hacemos una proyección y de aquí 2 o 3 años nos cambian las reglas, obviamente podemos quebrar, salir del mercado, cualquier cosa por alguna restricción, y no es por nuestra ineficiencia, fue porque nos cambiaron las normas, las reglas. Entonces, ahí usted tiene razón de que si nos ponemos nosotros como inversionistas, uno duda. Me imagino que la gente que hace inversiones analiza bien y porque uno tiene que buscar la mayor seguridad. No creo que sea tan agradable o quebrar y quedarse sin patrimonio, endeudado, o sea, con cosas complicadas. Entonces, ese es un tema que no hay, o sea, no hay cómo ocultar y es evidente de que sí, cuando se van incrementando el tema de las intervenciones de alguna u otra forma, ojo, y en algunos casos puede haber que afecte competencia. Si el sector público empieza a crear empresas que van a cada vez ocupar mayor espacio del mercado de un determinado producto, también puede ser una competencia. ¿Por qué razón? Porque las empresas públicas no es el objetivo de obtener margen. En cambio, nosotros sí, porque de eso vivimos, ¿cierto? Si una empresa pública pierde, el gobierno el sector público le pone el faltante para que siga funcionando, porque es un modelo que incentiva la creación de empresas públicas. Entonces, le puede colocar, no importa, perdió o salió en equilibrio, sigue funcionando. Entonces, una privada empieza a perder y se va a cerrar.
pero en el sector público no. Entonces, ¿qué es lo que sucede en algunos casos? Por mantener un producto medio subvencionado, se empieza a hacer una competencia con precios más bajos a los privados, vamos a decir. Y difícil que alguien aguante con una subvención del gobierno a un bien o algún servicio. Va a terminar saliendo del mercado el privado o los privados que hayan. Es fácil de entender la lógica que puede darse en ese sentido. Entonces, pero ese es el modelo que tenemos y hay que conocer a la perfección. Con mayor razón, nosotros que vamos a asesorar negocios, o sea, tampoco les digo que es para acobardarse, sino que uno tiene que dominar la normativa, e incluso les decía yo que hay que hasta prevenir qué es lo que se viene, para según eso enfocar los negocios de tal forma que no nos encontremos con sorpresas o evitemos mayores inconvenientes en el futuro, o los inconvenientes que vengan no impacten demasiado fuerte en la unidad productiva que uno lleve adelante. Por eso es que hay que conocer el modelo a la perfección, tenemos que conocerlo. ¿Alguna pregunta o algún otro comentario? Disculpe, licenciado, la curiosidad es de que ya sea una granja, una ganadería o los que siembran, digamos, ¿no? Grandes hectáreas, ellos también, aparte de lo que pagan, digamos, impuestos de la tierra, ellos para vender, tienen alguna licencia de funcionamiento o algún NIP, digamos, como algunas empresas, digamos. Bien la pregunta. Marco, bajen un decreto que establece el RAU, Régimen Agropecuario Unificado, anótense. Y ahí establece cuánto se paga de impuesto y cuáles son las obligaciones de los que están en ese régimen. El Régimen Agropecuario Unificado, y se abrevia RAU. Pero unos lineamientos de eso es que es como un régimen simplificado, que no necesariamente tengo que emitir factura cuando vendo. Es más, los agricultores hasta 1000 hectáreas están exentos están en ese régimen, y los ganaderos hasta 5000 hectáreas están en ese régimen. Si yo tengo 1001 hectáreas o 1002, ya tengo que estar en el régimen general directo, como cualquier empresa. Emitir factura y pagar todos los impuestos. En cambio, hasta ese nivel de agricultura o de ganadería, solamente se paga la cuota que se actualiza todos los años en septiembre. Se actualiza la cuota, una alicuota por hectárea, según la actividad que se paga. Esa es la diferencia. Buen dato, buen detalle, para que ustedes puedan leer y puedan ver, y hasta ver cuánto es lo que tienen que pagar cuando hagan su unidad productiva. De ahí, si es agrícola nuevamente, de 1001 para arriba, obligado a estar en el régimen general. Y si es ganadera, de 5000 hectáreas para arriba. También hay exenciones. No paga impuestos los que tienen hasta 50 hectáreas, es el RAU. En agricultura y 500 en ganadería. Ahora, el pago, eso es en Santa Cruz, pero como van a ver ustedes ahí, está establecido por zonas, por distintas zonas del país.
y los valores estos que les doy, los parámetros, perdón, son diferentes en las distintas zonas del país. Criterio, donde las tierras son más productivas, valen más. Donde las tierras son menos productivas, menos pagan impuestos. Las tarifas son más bajas, las alícuotas son más bajas. Después se paga a los municipios el impuesto como pagar el impuesto a la propiedad inmueble en las ciudades, se paga en el área rural. Solo que en las ciudades es por metro. Por zona y por metro le ponen a uno el valor, el impuesto. Mientras que acá se paga por hectárea, no, perdón, se paga por un valor X que tiene el terreno. No se paga por metro cuadrado como es en las áreas urbanas. Pero es el mismo impuesto, o sea, un impuesto muy parecido y se paga a los municipios. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, vemos la lista. José Eduardo. Dicen presente. Buenas noches. Gracias. Catherine. Presente, dicen. Marco Antonio. Presente. Daniel. Presente, licenciado. Gracias. Fabiola. Carla Fabiola. Laura. Presente, dicen. Mario. Presente, licenciado. Gracias. María Eugenia. Tatiana. Presente, licenciado. Gracias. Pamela. Presente, licenciado. Gracias. Maura. Presente, licenciado. Alejandro. Stephanie. Presente, licenciado. Daniela. Katy. Damaris. Presente, licenciado. Darwin Fernando. Diego. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Juana. Presente, licen. Gracias. Natalia. Presente. Esmeralda. Presente, licenciado. Gracias. Brian. Perdón, Verónica. Presente, licenciado. Brian. Harold. Fabiola. Sebastián. Presente, licen.
Gracias. Gabriela. Presente, licenciado. Buenas noches. Gracias. Iván. ¿Alguien no nombré? Muy bien. Continuamos. Los que profundicen en la lectura, por favor. Profundicen en la lectura del modelo comunitario para que continuemos la próxima clase. Y a ver si nos da para analizar todo y llegar a algunas conclusiones generales, que es lo importante para que se nos quede afianzado cuál es el modelo en el que vivimos. Y obviamente, en este caso, más enfocado desde el punto de vista de la actividad agropecuaria. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Si no hay preguntas, nos veremos el martes. El martes, dicen. Hasta luego, Licen. Luego. Licen.